Hola, Pato, ¿cómo estás? Muchas gracias por la Muy invitación. bien, muy bien. Bueno, yo contaba que ya conversamos la semana pasada, vimos bastantes temas en relación al estudio que tú hiciste para el Senado. Y claro, es un poco mirarnos al espejo, ¿no? Mirarnos al espejo en el sentido de ver otras realidades y ver cómo estamos nosotros. Partamos la conversación entonces, yo quiero preguntarte sobre eso. Quiero preguntarte, déjame que se me perdió el cuestionario ya. Hay lo que se ha llamado la deuda histórica, ¿no? Que reclaman algunos mapuche. ¿Qué es esto de la deuda histórica? ¿Hay experiencias similares en otros países y cómo se abordaron desde la experiencia externa soluciones? Bueno, la deuda histórica, cada país tiene su deuda histórica, obviamente. ¿Te acuerdas que veíamos el capítulo, iba a decir? Bueno, capítulo pasado se podría decir. Sí, puede ser. Veíamos que cada país tiene su contexto, ¿cierto? Cada país también de alguna forma ha articulado distintos mecanismos institucionales para dar respuesta justamente a las demandas históricas que pertenecen a los pueblos originarios. Ahora, claro, una demanda histórica muchas veces es distinta en cada país, pero sí hay puntos en común que tienen que ver con la restitución de tierra, o lo que tiene que ver con cómo es el manejo y cuál va a ser la administración de las tierras que eran consideradas, digamos, parte de los pueblos originarios antes incluso de, digamos, propiamente tal la colonización. Entonces, específicamente, y ahí tocamos un punto nuevamente muy similar al de la sesión pasada, la forma en los países, cómo han ido restituyendo tierra, los mecanismos que se han hecho para ir dando respuesta, sobre todo a lo que tiene que ver con territorio, han sido diferentes. Por lo general, muchos países, por ejemplo, trabajan con la idea de reservas. Ya Canadá tiene muy instalado la idea de reservas, en donde finalmente las personas indígenas tienen sus propias reservas, o sea, es decir, tienen sus propios territorios, podríamos decir, que están, ¿cierto?, bajo una lógica de un autogobierno, ¿cierto?, bajo la lógica de un sistema de código, digamos, judicial propio y así otros elementos, pero que esos elementos, digamos, tanto lo judicial, lo político, lo cultural, solamente rige para esas reservas. No quiere decir que rija, ¿cierto?, para lo que tiene que ver con las personas que viven fuera de esas reservas, ¿ya? Tenemos el caso, como les digo, del tema de Canadá, que es como quizás uno de los ejemplos más grandes, además que Canadá es un territorio tremendo, ¿ya? Entonces, claro, la subdivisión de reservas fue un mecanismo que se utilizó para dar respuestas a las primeras naciones, ¿cierto? Que es el grupo que, digamos, engloba a los indígenas, digamos, de Canadá. Ahora, hay otros elementos que tienen que ver con ya entregar territorios que eran ancestrales, en el caso neozelandés, lo habíamos visto anteriormente, pero que esos territorios finalmente pudieran ser arrendados por empresas. Por ejemplo, las forestales en Nueva Zelanda le arriendan de alguna forma a los maorí, ¿cierto? Y ellos reciben un porcentaje de beneficio por, ¿cierto?, por las utilidades que va generando las forestales y así otras empresas. Ya hay un sistema de negocio compartido en donde finalmente se arrienda. Ya, ahora, obviamente que acá en Chile la ley indígena prohíbe que una persona indígena la arriende o le venda, ¿cierto?, a alguien que no es, ¿cierto?, indígena. Entonces ahí, claro, hay ciertas restricciones que van de alguna otra forma alimentando estas imposibilidades quizás de poder hacer mecanismos más de parte económico, quizás de emprendimiento, por ejemplo, de arrendamiento, ¿cierto?, de sacar, digamos, un beneficio en base a arrendar la tierra. Entonces, mucho tiene que ver esta ley indígena en restringir, ¿cierto?, y monopolizar la entrega de tierra solamente a CONADI. Por lo tanto, igual ahí hay un elemento bien complejo porque CONADI finalmente es un vendedor, ¿cierto?, que va negociando los precios para recuperar ciertos fondos, por ejemplo, sobre todo fondos. Y la negociación y tasación de precios muchas veces puede ser muy criticada porque finalmente hoy día CONADI pasa a ser un monopolio de tierra, porque obviamente es el único que vende y compra, ¿no? Entonces, el único que compra, disculpen, el único que compra. Tiene el monopolio de la compra, entonces finalmente los precios muchas veces pueden ser o muy altos o muy bajos, sobre todo pensando que hoy en día nadie quiere comprar, digamos, en territorios de zona roja, como por ejemplo Ercilla,
lo cual hace que sea muy complejo, que hayan distintas ofertas que entren en juego y que haga un poquito más justo, digamos, la competencia por esas tierras. Entonces, de alguna otra forma, en Chile está pasando hace muchos años este fenómeno que ha complicado mucho lo que tiene que ver con cómo se ha ido haciendo esta restitución quizás de lo que se llama la famosa deuda histórica de las tierras. María Elena, ¿y qué rol juegan aquí las forestales? Porque hay un porcentaje importante de mapuches que reclaman respecto de las forestales y el uso de tierra mapuche. Otros reclaman, por ejemplo, que la escasez de agua tiene que ver precisamente con las forestales. Es decir, hay un conflicto de alguna manera entre las forestales y los mapuches, o los mapuches y las forestales. Cuando uno revisa los datos que pudieran aportar, digamos, que pudieran aportar algún indicio, fíjate que la CONADI tiene inscritas o reconoce como registro 3.814 comunidades mapuche. De esas, la Corporación de la Madera contabiliza 1.012 comunidades que mantienen relación de colaboración o comerciales con empresas forestales, es decir, un 26.5% de las 3.814 que reconoce la CONADI. Es decir, se produce también, independiente de que algunos se quejen contra las forestales, cierta sinergia con las comunidades mapuche. ¿Hay algún otro país que haya, por otro lado, potenciado? Estoy pensando en el decreto 701 de la CONAF. ¿Algún estado que haya potenciado efectivamente el desarrollo económico y privilegiado de alguna manera el desarrollo económico por sobre la relación con los pueblos originarios? ¿O cómo se da esta relación, digamos, entre estos tres actores, pueblos originarios, forestales u otra industria, ¿no? Y el Estado? Bueno, específicamente el ejemplo quizás un poco más cercano que tenemos es el caso de Nueva Zelanda. Como contaban, en Nueva Zelanda, parte de las tierras en donde están erradicadas ciertas forestales son arrendadas por las forestales hacia los maorí, y ahí hay digamos, se comparte un porcentaje de utilidad, ¿cierto?, acorde a la producción que tenga esa forestal. Entonces ahí vemos, claro, una relación digamos, a nivel económico, en donde hay un beneficio mutuo, ¿cierto?, por un lado económico por el parte maorí, por otro de explotación y económico por parte de la forestal. Ahora, claro, el tema quizás radica en cómo se ha ido dando y articulando la relación entre forestales y el pueblo originario mapuche en el tiempo. O sea, muchas de estas discusiones tienen que ver con cómo también las forestales han tratado, o más bien han lidiado con las comunidades cercanas, muchas veces quizás no de la mejor forma. Obviamente que hay historias pasadas, ¿cierto?, de muchas personas, sobre todo loncos, que cuentan cómo muchas veces las forestales también iban corriendo de repente o iban extendiendo el territorio que les correspondía, siento que era cierto, por decir, metraje. Entonces, claramente ahí hay una percepción, digamos, desde, me imagino, el mundo, sobre todo mapuche, de un poco esta idea de nos están, ¿cómo decirlo?, de forma elegante, se están aprovechando, ¿cierto?, están pasando por encima de ello. Entonces, aquí hay claro, en Chile hay una triada muy compleja, que es el Estado, las forestales y el pueblo originario, específicamente mapuche, que en el caso neozelandés fueron mucho más quizás estratégicos y más preventivos para que no decantara en este nivel de violencia que tenemos hoy día. En el caso neozelandés el Estado fue muy activo. El Estado, de hecho, fue el que promovió a través principalmente de la corona británica los tratados de Waitangi, que figuran como los primeros tratados que reconocen, ¿cierto?, a los maorí como los primeros habitantes de Nueva Zelanda, les reconoce, ¿cierto?, su categoría de pueblo originario, que obviamente tienen derecho a su tierra, tienen derecho también a su cultura, etcétera. Y así fueron las negociaciones de alguna forma dándose en el tiempo y perfeccionándose en Nueva Zelanda. Entonces eso también incluyó el eje económico, es decir, las tierras, como son maorí, también hay una cooperación con el Estado y por lo tanto con el sector económico. En cambio en Chile el Estado de alguna forma, yo diría que tomó palco de esta coyuntura. Pensemos en los primeros parlamentos, el Estado chileno fue, digamos, proactivo en negociar ciertos puntos en los distintos parlamentos que se dieron, pero sin embargo eso no quiso decir que sea una línea de Estado, es decir, cada gobierno fue dándole su tinte distinto, cada gobierno fue por lo tanto colocando una mesa de trabajo
que a los 4 años siguientes prácticamente volvía todo a cero. Entonces, claramente el Estado ha tenido un comportamiento bastante, yo diría, ambiguo, y por supuesto también bastante pasivo, esperando que una ley a través de CONADI trate de alguna forma solucionar todo el complejo, digamos, escenario que se ha estado dando. Entonces, tenemos dos ejemplos de realidades distintas. Chile es un Estado mucho más reactivo y a la vez también muy pasivo, ambiguo en su forma de colaborar o su forma de negociar con los pueblos originarios, versus un Estado como el neozelandés, que fue mucho más claro, mucho más activo en cómo fue dándose las negociaciones para luego institucionalizarlo como ley, ¿ya? Entonces ahí tenemos ejemplos también que no necesariamente tienen que ver solo con las forestales. Pensemos que estamos en un país que nos rige un Estado, ¿cierto? Y el Estado tiene un cuerpo que se va dividiendo en sistemas, ¿cierto? En normas, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna forma, cuando el Estado no es capaz o su inacción va generando estos espacios de silencio, de alguna forma de injusticia percibida por partes, ¿cierto? Es clásico que se dé, una ebullición progresiva de la violencia. Pero lo conversamos el otro día, conversamos algo acerca de la Constitución, ¿no? Y la incorporación de los pueblos originarios. Pero ¿en qué momento pudiéramos caer eventualmente en una constitucionalización de los pueblos originarios? No respetar, por ejemplo, decisiones que pudieran eventualmente ser propias de ellos y en los que no necesariamente el Estado chileno, y entonces hablamos de una identificación de un grupo de personas dentro del Estado, que pudiera ser una nación, que pudiera tener otro nombre, ¿no? Entonces, pudiéramos caer eventualmente en una acción de constitucionalización de los pueblos, olvidando ciertas decisiones que eventualmente por cultura pudieran tomar ellos mismos. Y en este sentido, ¿cuál es la experiencia internacional, no? A ver, constitucionalización yo lo tomo como cuando en la Constitución tú finalmente le vas dando espacios a que ciertas realidades se consideren como válidas y existan, ¿cierto?, a nivel institucional. Para mí una constitucionalización no necesariamente es algo negativo, o sea, todo lo contrario. Nosotros tenemos una carencia de constitucionalización justamente de los pueblos originarios. O sea, recordemos que la ley indígena son considerados etnias, no pueblos. Entonces, trabajar sobre esa base es muy complejo para llegar a acuerdos, por ejemplo, en donde los distintos pueblos originarios que componen Chile, pensemos que Chile son 8, en Nueva Zelanda es 1, es muy complejo porque la ley no da las herramientas suficientes para que se puedan negociar lógicas como, por ejemplo, que puedan tener una representación, ¿cierto?, acorde al número de personas que se adscriben a el pueblo originario o que tienen algún tipo de descendencia. Digamos, mecanismos institucionales como un ministerio. Recuerda, Pato, que el tema del Ministerio Indígena lleva años discutiéndose, de hecho, ni siquiera discutiéndose, quedó durmiendo en la Cámara, ¿cierto?, en el Parlamento chileno. Y eso, por ejemplo, un mecanismo que no necesariamente necesitas meterlo en una constitución, pero sí podría haber sido un elemento bastante interesante de poder aplicar en Chile. No se hizo, ¿cierto? En un momento se trató de tomar como para negociar, ¿cierto?, con ciertos grupos, pero ya estamos en un nivel tan complejo de la violencia, en donde ya las partes no quieren escucharse. Entonces, ya entrar a tratar de resolver tendría que ser desde lo constitucional hacia abajo, creo yo, porque la ley ya no está dando abasto, hace años que no da abasto, y eso ha sido una crítica, yo creo que transversal en la Araucanía, transversal de todas las partes. Y hay desconfianza, por otro lado, de parte de algunos mapuches en términos de cómo los ha tratado el Estado, por lo tanto, es muy difícil también que se sienten a conversar. Me quedan 30 segundos porque me están apurando, María Elena, los acuso, me está apurando el director que quiere que cerremos el... me quedan 30 segundos, Marilena. Solo quiero preguntarte por el comentario del dirigente de camioneros que llamó a la pacificación y de ser necesario dejar libre a presos mapuche. ¿Qué te parece aquella declaración? Es muy delicado. Creo que negociar con ese tipo de elementos, creo que es muy ingenuo
no quiero desconocer la buena voluntad de este dirigente, de todas maneras súper aplaudible, pero es muy ingenuo pensar que por liberar, por ejemplo, a ciertos presos mapuches va a significar automáticamente que la palabra de las organizaciones terroristas que están hoy día en la Araucanía respeten esa palabra. ¿Por qué tendrían que respetar eso? Entonces, aquí no estamos dialogando, o no se está dialogando en igualdad de condiciones entre dos grupos que son por lo menos pacíficos, por ejemplo. Estamos de alguna forma negociando prácticamente con entidades que a sí mismas se definen, ¿cierto?, como organizaciones violentistas que quieren recuperar finalmente a la fuerza lo que consideran como los territorios ancestrales. Entonces, de repente yo creo que es bien ingenuo pensar que por negociar ese tipo de elementos va a significar automáticamente que la otra parte va a seguir el conducto de confianza cuando estás frente a un grupo que es armado. No sé si me explico. Sí, perfecto. María Elena, se nos acabó el tiempo. Nos vemos el próximo martes, en los martes de Bello. Martes de Bello. Muchas gracias, Patito. Que tengas una súper buena tarde.